Valdeombra era una ciudad pequeña, escondida entre colinas nebulosas y bosques espesos que parecían murmurar antiguos lamentos. Siempre llovía, no de forma violenta, no con truenos ni relámpagos, sino con esa calma monótona y constante que moja hasta el alma. La lluvia no cesaba nunca. Los habitantes ya no se preguntaban por qué. Era simplemente así. Eran las 9 de la noche cuando Clara, una joven bibliotecaria que había llegado hacía 6 meses desde la capital, cerró la puerta de la antigua biblioteca municipal. Las farolas parpadeaban a lo largo de la calle empedrada, reflejando sus luces amarillentas en los charcos que parecían infinitos. La lluvia caía suave, como siempre, pero esa noche algo era diferente. Un presentimiento sutil le erizaba la piel, como si la ciudad le susurrara que no caminara sola esa noche. Mientras avanzaba con su paraguas azul en mano, el eco de sus pasos se mezclaba con el sonido de las gotas golpeando el empedrado. A medida que se alejaba del centro, las casas se volvían más viejas, con tejados caídos y ventanas cerradas como párpados de una ciudad dormida. Pero desde una de esas casas, una luz tenue emergía por debajo de la puerta. Clara detuvo sus pasos. Nadie vivía allí desde hacía años. Lo sabía porque esa casa pertenecía al expediente que había estado revisando esa misma tarde, el caso de la familia Echeverría. La historia era turbia, borrosa. En 1974, la familia entera desapareció sin dejar rastro. El padre, la madre y 2 hijos. No hubo signos de violencia, ni cuerpos, ni testigos. Solo dejaron platos servidos en la mesa, la televisión encendida y una nota escrita con una caligrafía temblorosa. La lluvia ha venido por nosotros. Clara había sentido escalofríos al leer esa frase horas antes. Ahora, frente a la casa abandonada y viendo la luz titilante detrás de la puerta cerrada, el escalofrío volvió a recorrerle la espalda. Contra todo instinto, cruzó la calle. La puerta estaba entreabierta. No escuchaba nada más que la lluvia. Ni voces, ni pasos, ni siquiera el habitual zumbido eléctrico de la ciudad. Solo la lluvia y un susurro, débil, como un gemido lejano. «¿Hola?», dijo Clara con voz quebrada, empujando lentamente la puerta con la punta del paraguas. Adentro, el olor a humedad y encierro era sofocante. La luz venía de una lámpara de mesa en el salón. Los muebles estaban cubiertos por sábanas, como fantasmas dormidos. En la mesa, 4 platos servidos con comida podrida, ya cubierta de moho. Clara tragó saliva. La misma escena que los investigadores describieron hace 50 años. Exactamente igual. Entonces escuchó un crujido. Desde el piso de arriba. No estaba sola. La lluvia afuera parecía intensificarse, como si quisiera advertirle algo. Clara retrocedió, con el corazón golpeándole el pecho, pero entonces lo vio, una figura al pie de la escalera. No tenía rostro, solo una silueta alta y delgada, con una bata blanca empapada, como si acabara de salir bajo la lluvia. No se movía, solo la observaba, sin ojos, sin boca. Clara no podía moverse, como si el miedo le hubiese anclado los pies al suelo. «¿Clara?». La voz surgió desde la figura, pero no movió la boca. Era la voz de su madre, muerta hacía 3 años. Un rayo cayó en algún punto lejano del bosque. La luz parpadeó. La figura desapareció. Clara gritó y salió corriendo de la casa, tropezando con los charcos, empapándose por completo. Corrió sin mirar atrás, sin detenerse hasta llegar a su pequeño apartamento, donde se encerró bajo llave y cerró cada ventana. Pasaron horas antes de que pudiera dormir, y cuando por fin cerró los ojos, soñó con una familia sentada alrededor de una mesa, comiendo bajo la lluvia. Ella estaba allí también. En la nota frente a su plato, escrita con la misma caligrafía temblorosa, leyó: «La lluvia ha venido por ti también». Al despertar, aún llovía, como siempre, pero ahora la lluvia golpeaba su ventana con una cadencia distinta, como si alguien estuviera tocando. 1, 2, 3 golpes suaves. Y luego, silencio, hasta que el picaporte giró. Clara se quedó inmóvil en la cama,
los ojos bien abiertos, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo rebotar en sus oídos. El picaporte de la puerta principal se había movido. Estaba segura. No era una ilusión ni parte del sueño. Se levantó lentamente, descalza, sintiendo el frío del suelo contra sus pies mojados. Caminó con cautela por el pasillo en penumbra, escuchando la lluvia constante golpeando las ventanas. A cada paso, el silencio parecía crecer, como si incluso el sonido de la lluvia estuviera conteniendo el aliento. La puerta seguía cerrada. El picaporte, intacto. Intentó convencerse de que solo había sido un sueño, que su mente le jugaba una mala pasada después del susto en la casa de los Echeverría. Pero cuando se giró para volver a la habitación, lo vio. En el piso, frente a la puerta, había un pequeño cuaderno de tapas negras, mojado y sucio, como si alguien lo hubiera dejado bajo la lluvia. Clara se inclinó con cautela y lo recogió. No tenía título, ni nombre. Lo abrió. En la primera página, garabateado con tinta azul ya deslavada, decía: todo lo que fue borrado por la lluvia aún vive en sus páginas. Pasó las hojas con manos temblorosas. Lo que encontró fueron fragmentos, pequeñas notas, dibujos desordenados, fechas, nombres. Uno de esos nombres le heló la sangre. Clara H. Mendoza. Su nombre completo. Al lado, escrito con una caligrafía antigua. Llegada, 13 de febrero. Aceptada por la lluvia, pendiente. Retrocedió unos pasos. Su respiración era agitada. Cada rincón de su cuerpo gritaba que ese cuaderno no debía estar en su posesión, que era algo que no pertenecía a este mundo. En las siguientes páginas había dibujos infantiles, figuras humanas sin rostro bajo paraguas rotos. Luego, palabras aisladas: olvido, lluvia, reflejo, no corras. Y finalmente, una página entera con una frase repetida decenas de veces: no mires el reflejo si llueve. No mires el reflejo si llueve. No mires el reflejo si llueve. Clara cerró el cuaderno de golpe. El sonido de la lluvia se hizo más fuerte, como si reaccionara a su miedo. Y entonces recordó: había un espejo en el pasillo. Uno antiguo, con marco de madera tallada que venía con el apartamento. Nunca lo había prestado demasiada atención. Pero ahora, el aviso del cuaderno retumbaba en su mente. Se giró muy despacio. El espejo estaba al final del pasillo, y en su reflejo vio algo que no debería estar ahí. Ella misma, sí, pero la versión en el espejo no se movía igual. No respiraba, no parpadeaba, solo sonreía. Una sonrisa amplia, oscura, inhumana. Clara retrocedió de inmediato, pero el reflejo no lo hizo. Se quedó quieto, sonriendo. Y luego, sin previo aviso, golpeó el interior del espejo con fuerza, como si estuviera atrapado detrás del vidrio. Clara gritó, lanzó el cuaderno al suelo y corrió hacia la cocina. Cerró la puerta con llave y se dejó caer en el suelo, temblando. Desde el pasillo, escuchó los golpes, uno tras otro. El reflejo quería salir. Esto no está pasando, no está pasando, repetía como un mantra, abrazándose a sí misma. La lluvia golpeaba las ventanas como uñas impacientes. Minutos después, tal vez horas, todo se volvió silencio. Clara, con el corazón aún desbocado, se armó de valor para salir. El pasillo estaba vacío. El espejo, cubierto de vapor por dentro, como si alguien hubiera respirado contra él. En el centro del vidrio, con letras dibujadas por un dedo invisible, leyó: la lluvia ya te eligió. Clara recogió el cuaderno con cuidado, lo envolvió en una toalla seca y se encerró en su habitación. Desde esa noche, empezó a notar todo. Cada extraño suceso, cada sombra en su reflejo, cada nombre que aparecía en las páginas del cuaderno que antes no estaba allí, hasta que comenzó a ver personas en la ciudad que coincidían con esos nombres. Personas que no recordaban quiénes eran, que hablaban en susurros, que siempre llevaban los ojos rojos, como si lloraran bajo la lluvia. Y entonces supo que esto no era solo una historia olvidada. Era una maldición viva, y ella estaba dentro de ella. Clara despertó sin haber dormido realmente.
Sus párpados se cerraron apenas por minutos, pero la sensación de pesadilla era constante. La lluvia persistía como siempre, una cortina interminable de gotas que convertía la ciudad en un eterno crepúsculo. Todo estaba cubierto de humedad, incluso el alma. Se levantó con lentitud, con el cuerpo entumecido. El cuaderno seguía allí, sobre la mesa, envuelto en la toalla seca. Lo observó como si fuese un ser vivo, un objeto que respiraba. Lo abrió con cuidado. Nuevas páginas habían aparecido. No recordaba haberlas escrito. Las nuevas entradas eran crónicas breves, escritas con una caligrafía distinta. Cada una comenzaba con un nombre, una fecha y una palabra final, olvidado. Clara leyó varios. Héctor M., 4 de octubre, olvidado. Sofía R., 11 de diciembre, olvidada. Valdeombra, 1952, comienza la lluvia. Pasó las hojas con los dedos temblorosos hasta detenerse en una entrada que la dejó helada. Clara H. Mendoza, 13 de febrero, pendiente. Debajo de esa línea, una tinta más fresca, como si hubiese sido escrita durante la madrugada, añadía una sola palabra: pronto. Decidió que no podía seguir así. Tenía que salir, hablar con alguien, entender qué estaba ocurriendo. Tomó su impermeable y se dirigió a la tienda de antigüedades de la señora Lina, una mujer mayor que, según rumores, había nacido en Valdeombra mucho antes de que la lluvia comenzara a ser permanente. La tienda estaba en la parte más vieja del pueblo, junto al canal. El agua corría lenta, espesa, con un olor rancio que impregnaba las piedras. Alina la recibió sin decir palabra. Con ojos cansados y sabios se parecían saber demasiado. Sabía que vendrías, dijo, sin preguntarle nada. Clara no supo qué responder. La anciana señaló una silla junto a la estufa de leña. La lluvia caía con suavidad sobre el techo de zinc. Clara sacó el cuaderno de su bolso y lo puso sobre la mesa. ¿Usted sabe qué es esto? Alina no lo tocó. Lo observó con una mezcla de respeto y horror. Ese cuaderno no es tuyo. Nunca lo fue. Es de la lluvia. ¿Cómo? Empezó Clara, pero la anciana la interrumpió. Valdeombra no siempre fue así. Hace muchos años, era un lugar soleado, lleno de campos y flores. Pero algo ocurrió, algo que nadie recuerda con precisión. Una noche, comenzó a llover y no paró nunca más. La gente empezó a desaparecer. Primero uno, luego familias enteras. Pero nadie lo recordaba después. Solo quedaban nombres, susurros. Clara sintió un escalofrío. ¿Y el cuaderno? Es un registro. Un diario maldito que escribe por sí solo. Se dice que la lluvia lo actualiza. Guarda los nombres de quienes han sido elegidos. Si aparece tu nombre ahí, estás marcada. Te borrarán de la memoria de todos. Serás un reflejo, un eco. Existirás solo para la lluvia. Clara se cubrió la boca con la mano, temblando. No quiero desaparecer, murmuró. No quiero que nadie me olvide. Aún no es tarde. Hay una forma de resistir. Pero es peligrosa. Alina se levantó con dificultad y fue hasta una estantería alta. De un compartimento secreto sacó un espejo pequeño, redondo, antiguo. Lo colocó frente a Clara. Debes mirar tu reflejo bajo la lluvia y preguntarte quién eres. Si logras responder, la lluvia no podrá llevarte. Pero si dudas, ya no serás tú. Serás solo otra sombra. Clara miró el espejo. Su reflejo parpadeó al mismo tiempo que ella. Todo parecía normal, pero había algo en sus ojos que no era suyo. Vacío. No lo hagas aquí, advirtió Alina. Hazlo donde comenzó todo. ¿La casa de los Echeverría? La anciana asintió lentamente. Esa casa fue la primera en ser tocada por la lluvia. Esa noche, Clara volvió a la casa. La lluvia caía más densa, como si la ciudad llorara con desesperación. Cruzó el umbral sin encender luces, guiada solo por la tenue luminiscencia que emanaba desde el piso de arriba. Subió los escalones de madera podrida, sintiendo como cada uno crujía bajo su peso. En el cuarto principal encontró un espejo de cuerpo entero, cubierto con una sábana blanca. Lo descubrió. Allí estaba ella, su reflejo,
Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, en el reflejo, había figuras, decenas, todas sin rostro, observándola, esperando. ¿Quién eres?, susurró su reflejo, con una voz idéntica a la suya. Clara no respondió de inmediato. Cerró los ojos. Su nombre, su historia, su vida antes de Valdeombra, todo comenzaba a desvanecerse. «Soy Clara H. Mendoza», dijo, con la voz rota. «Y no soy de esta lluvia». El reflejo sonrió, no con burla, sino con tristeza. «Ya veremos». Y entonces el espejo explotó en 1000 pedazos. Clara gritó y cayó al suelo. Todo se volvió oscuridad. Y al abrir los ojos, estaba en otro lugar, en otra versión de la ciudad, una donde no llovía, una donde nadie la conocía, una Valdeombra sin lluvia y sin memoria. Clara se levantó lentamente, sintiendo el cuerpo pesado, como si hubiera estado dormida por días. El suelo bajo ella estaba seco. Por primera vez en meses, el aire no olía a humedad, sino a tierra caliente. El cielo, visto por la ventana, era de un azul claro y limpio, sin rastro alguno de nubes. Se encontraba en una habitación sencilla, con muebles polvorientos pero bien cuidados. Nada tenía el aspecto abandonado de la Valdeombra que conocía. Se incorporó con esfuerzo, la mente confundida, y salió al pasillo. La casa era la misma que la de los Echeverría, pero parecía haber sido restaurada. Las paredes recién pintadas, el suelo brillante, las cortinas limpias. Salió a la calle. La ciudad era otra. Las fachadas de los edificios brillaban con colores pastel, las personas caminaban sonrientes, los niños corrían tras una pelota, los perros ladraban alegremente. Y sobre todo, no llovía. En una sola gota. No había nubes, no había paraguas, no había charcos. Clara caminó entrante por las calles que conocía, pero que ahora parecían decorados de una obra de teatro. Todo era demasiado perfecto, como si alguien hubiese intentado recrear la idea de una ciudad feliz, sin conocer verdaderamente la felicidad. En la plaza central, se detuvo frente a una estatua que nunca había visto. Era de una mujer joven, con un libro en las manos. A sus pies, grabado en piedra, leyó su nombre: Clara H. Mendoza, honrada por preservar la memoria. Retrocedió atónita. ¿Qué significaba eso? Disculpe, se atrevió a decirle a una mujer que barría la acera. ¿Qué día es hoy? 14 de febrero, respondió la mujer amablemente. ¿Y llueve aquí a menudo? La mujer frunció el ceño, confundida. ¿Lluvia? ¿O no? Querida, aquí no llueve desde hace generaciones. Este es un lugar libre del agua y de la oscuridad. Clara sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Generaciones? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que miró al espejo? Caminó hasta la biblioteca. Sí, estaba allí también. Igual de antigua, pero restaurada. Entró sin ser reconocida. Nadie la conocía. Nadie la saludó como solían hacerlo. De hecho, parecía invisible. Revisó los registros, las hemerotecas, las fotografías. Valdeombra siempre había sido un lugar soleado, decía cada archivo. No existía mención alguna a la lluvia eterna, ni a la familia Echeverría, ni al cuaderno, ni a ella, excepto en una única referencia. Un artículo amarillento, sin fecha, firmado por A. Velasco, titulado La mujer del otro lado del espejo. Allí describía una figura que aparecía brevemente en los reflejos, mirando con tristeza, tocando el vidrio como pidiendo ayuda. Una mujer con un cuaderno negro en las manos. La sangre de Clara Celo. Ese artículo hablaba de ella, de la Clara atrapada en el otro lado. Salió corriendo de la biblioteca. Tenía que encontrar un espejo, un reflejo, cualquier cosa. Pero en esa ciudad no había espejos. Ninguno. Las vitrinas estaban opacas, los escaparates cubiertos con telas, los baños sin cristal, como si estuvieran prohibidos, como si ocultaran algo. Corrió por las calles hasta llegar a una casa antigua en el límite de la ciudad. Allí, en el porche cubierto por enredaderas, colgaba un espejo ovalado cubierto con un velo negro.
Lo quitó sin pensarlo. Y allí estaba, su reflejo, pero no el suyo, sino la versión que había visto aquella noche en su pasillo, la que no parpadeaba, la que sonreía sin alma. ¿Por qué estoy aquí?, susurró Clara, apretando los dientes. ¿Qué es este lugar? El reflejo respondió con voz tranquila. Esto es lo que queda cuando olvidas quién eres. Es el mundo que nace cuando la lluvia borra los recuerdos y tú decides mirar hacia otro lado. No lo elegí. Si lo hiciste, te dast. Cerraste los ojos cuando debías recordar. Clara apretó los puños. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Soy lo que fuiste, lo que la lluvia tomó, lo que no puedes recuperar. Pero aún queda una salida. ¿Cuál? El reflejo levantó el cuaderno negro, igual al que Clara había encontrado. Escribe tu historia. Haz que te recuerden. Si alguien dice tu nombre con fe, si alguien cree que exististe, podrás regresar. Y si no lo hago, serás parte del sol eterno. Un fantasma feliz en una ciudad sin lluvia y sin verdad. El reflejo tocó el cristal. Appreciate. La lluvia está regresando. Y entonces, por primera vez en ese mundo sin agua, Clara sintió una gota en su mejilla. Una sola, pero no fue lluvia. Era una lágrima. La lágrima que rodó por su mejilla no era suya. Clara lo supo en cuanto tocó sus labios. Tenía sabor a lluvia. Una humedad antigua, espesa, como si proviniera de un lugar donde el tiempo no existía. Miró de nuevo al espejo. El reflejo había desaparecido. Solo quedaba su rostro, más pálido, más cansado, pero todavía suyo. El cuaderno negro estaba en sus manos. Sintió como pesaba. No era solo papel. Era memoria condensada. Pasado atrapado. Historia no dicha. Se sentó en el porche de aquella casa solitaria y abrió la primera página. Estaba en blanco. No había instrucciones. No había guía. Solo una pluma junto al cuaderno, húmeda de rocío. Suspiró profundo y comenzó a escribir. Me llamo Clara H. Mendoza. Nací en la capital. Crecí rodeada de libros y silencios. Llegué a Valdehombra buscando tranquilidad y encontré la lluvia. Encontré el olvido. La pluma temblaba en su mano, como si luchara contra fuerzas invisibles. Pero las palabras fluían. Recordó la biblioteca, la casa de los Echeverría, el reflejo sonriente, la voz de su madre desde la escalera. Todo lo puso en palabras. Cada línea era una afirmación de existencia. No soy un eco. No soy un reflejo. Soy real. Y alguien debe recordarlo. El cielo, hasta entonces despejado, comenzó a oscurecerse. Las nubes llegaron desde los bordes del horizonte como manchas de tinta esparciéndose sobre el papel. Las primeras gotas comenzaron a caer. No era lluvia de verdad. Era otra cosa. Agua espesa, pesada, como si cayera desde más allá del cielo. Clara siguió escribiendo. El cuaderno comenzaba a absorber la lluvia, pero no se borraban las palabras. Al contrario, Brilliant, como si cada palabra pronunciada con verdad tuviera un peso sagrado. Una figura apareció al final del camino. Era una niña. Vestía un impermeable rojo y caminaba descalza, sin mojarse. Clara sintió que la conocía, pero no podía recordar de dónde. La niña se acercó lentamente. No hablaba, pero sus ojos oscuros contenían una tristeza infinita. ¿Tú también estás atrapada aquí?, preguntó Clara. La niña asintió con suavidad. ¿Cuál es tu nombre? Ella señaló el cuaderno. Clara pasó las páginas. Y allí estaba. Isabela F., olvidada, 3 de marzo de 1981. Isabella. El nombre le provocó un nudo en el pecho. Recordó una fotografía vieja en la biblioteca. Una niña desaparecida durante una excursión escolar. Nunca la encontraron. Nadie habló de ella después de la tormenta de aquel marzo. El caso se cerró. El expediente fue archivado. ¿Fuiste a Obrara?, preguntó Clara con voz baja. La niña asintió y señaló algo detrás de ella. Clara Gyro la cabeza. A lo largo del campo, decenas de niños, adultos, ancianos, caminaban en silencio,
con rostros apagados, todos con impermeables, todos sin voz. Caminaban hacia ella. Eran las almas borradas por la lluvia. Todos habían sido olvidados. Clara miró el cuaderno. Cada uno de ellos tenía un nombre escrito allí. Y entonces lo entendió. Su tarea no era solo salvarse. Era recordar, escribir sus nombres, devolverles lo que la lluvia les había quitado, su historia. Voy a escribirlos a todos, dijo con determinación. Los fantasmas se detuvieron. La lluvia cayó más fuerte, pero Clara ya no tenía miedo. Cada letra que escribía devolvía un poco de color a las figuras. Isabela sonrió. Era tenue, pero real. Y entonces la tormenta rugió. Desde el centro de la ciudad, una campana sonó, una sola vez, y el cielo se partió. La ciudad comenzó a desmoronarse, como si fuese de papel mojado. Las casas se derretían, las calles se deshacían, y todo se desvanecía en una marea de agua negra. «Tienes que terminarlo», gritó una voz dentro de su mente. «Y scribe to final». Clara apretó la pluma con fuerza. El cuaderno temblaba. La lluvia liberaba la vista. Todo era caos. Pero entonces, con un último esfuerzo, escribió. Clara H. Mendoza, recordada. Luchó contra el olvido. Escapó de la lluvia. Regresó a sí misma. Y cerró el cuaderno. Oscuridad total. Silencio. Y después, el sonido de una gota. Una sola gota. Sobre un techo de zinc. Cuando Clara abrió los ojos, estaba acostada en su cama, en su departamento. Valdehombra llovía, como siempre, pero la lluvia era distinta, más limpia, más clara. Se levantó, miró al espejo. Su reflejo le sonrió, y parpadeó al mismo tiempo. Clara sonrió de vuelta. El cuaderno negro estaba sobre su escritorio. Lo abrió con manos firmes. Las páginas estaban en blanco otra vez, excepto la primera. A veces, para recordar quién eres, debes caminar por el olvido. Clara se vistió, tomó su paraguas y salió la lluvia. La ciudad seguía igual, pero algo había cambiado. Ella ya no estaba atrapada. Habían pasado 3 días desde que Clara volvió, o al menos eso parecía. El calendario no había cambiado, pero el tiempo tenía un sabor distinto. Caminaba por las calles con un nuevo respeto por la lluvia, como si cada gota ocultara un secreto que ahora podía entender. No había vuelto a ver el reflejo sonriente, ni a Isabela, ni a los otros caminantes sin rostro. Pero en lo profundo de su mente, algo le decía que no se habían ido. El cuaderno negro seguía sobre su escritorio. Cerrado, inmóvil, Clara no se atrevía a abrirlo. Afuera, la lluvia no cesaba. Seguía con esa cadencia tranquila, casi hipnótica, que lo envolvía todo. Pero ahora traía consigo un murmullo. No era el sonido del agua cayendo, sino algo más, como si dentro del golpeteo de las gotas hubiera susurros, voces, palabras que no alcanzaban a nacer del todo, pero que Clara podía casi entender. Una noche, mientras intentaba leer, se dio cuenta de que no era imaginación. Las voces bajo la lluvia le estaban hablando. Apagó la lámpara, se acercó a la ventana y la entreabrió. El viento frío le acarició la cara. Entonces lo escuchó claramente. Una voz, pequeña, como la de un niño. Clara, el corazón le dio un vuelco. Salió corriendo al pasillo y abrió la puerta principal. La lluvia caía suave y en la calle no había nadie. Pero la voz volvió. Clara, no nos olvides. La calle entera estaba desierta, pero la sensación de no estar sola era asfixiante. La voz susurraba desde todas partes, desde los charcos, desde las sombras, desde el mismo cielo. Volvió al interior temblando. Cerró la puerta, empapada. El cuaderno negro estaba abierto. Ella no lo había tocado. En la página central, con una caligrafía diferente, decía: «No basta con ser recordada. Tienes que recordar». Debajo había una lista de nombres. Nombres nuevos, desconocidos. Elias R., Marina L., Tomás V., Gabriela R.,
Sergio D. Inés M. Clara comprendió el mensaje. Aún había personas atrapadas. Aún había almas que la lluvia había borrado. El cuaderno la llamaba. Le pedía continuar con la misión. Pero había algo más. En la última línea, un nombre que no esperaba ver. Alina V., la anciana de la tienda de antigüedades. Corrió sin pensarlo. Las calles parecían más oscuras que nunca, y la lluvia ya no era solo una cortina de agua. Se sentía densa, como si cada gota cayera con el peso de una historia no contada. Al llegar a la tienda, las luces estaban apagadas. Golpeó la puerta, llamó por su nombre. Nadie respondió. Forzó la cerradura con una piedra. Entró. Todo estaba como antes, salvo por una cosa. Alina no estaba, ni rastro de ella. Pero sobre el mostrador, perfectamente colocado, había un retrato en blanco y negro. Una niña pequeña con trenzas, sentada en una escuela antigua. Detrás, escrito a mano, Inés M. Valdeombra, 1937. Clara se quedó inmóvil. Alina había sido una de las olvidadas, pero había logrado crecer, envejecer, resistir. ¿Cómo? Porque su nombre volvía a aparecer ahora. En la estantería más alta, encontró una caja metálica cerrada con llave. La rompió con fuerza. Dentro había cartas, recortes de periódico, diarios viejos. Todos hablaban de desapariciones, tormentas, reflejos distorsionados. Uno de los diarios llevaba por título El día en que el sol murió, y hablaba de un evento que nunca ocurrió, al menos en esta línea del tiempo. De repente, un trueno retumbó. Clara alzó la vista. Una silueta apareció detrás del cristal empañado de la tienda. Un rostro familiar. Ella misma, pero más joven, más triste, más perdida. El reflejo tocó el vidrio desde afuera. «Ven», susurró. Clara salió corriendo. La silueta ya no estaba. En su lugar, una figura encapuchada la observaba desde el otro lado de la calle. Se movía con lentitud, con pasos arrastrados. Llevaba algo en las manos. Clara se acercó. Era el cuaderno, el mismo cuaderno negro. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz. La figura alzó la mirada, y Clara vio su rostro. Era ella, pero no como reflejo. Era ella, olvidada, pálida, ojerosa, con la mirada vacía. La otra Clara extendió el cuaderno. «Aún queda uno por escribir», dijo. Clara lo tomó. La otra desapareció como niebla al viento. Al abrirlo, una sola frase aparecía en la última página. «Para romper el ciclo, tienes que escribir tu final antes de que la lluvia lo haga por ti». Clara entendió lo que debía hacer, pero también sabía que no todos los finales traen paz, y que algunos comienzan con una última tormenta. Esa noche, la lluvia cayó con una fuerza diferente. No era el murmullo apacible que cubría la ciudad día tras día. Era un rugido, un clamor, un lamento colectivo que venía desde lo profundo de la tierra. Clara caminaba bajo esa tormenta con el cuaderno negro apretado contra el pecho, su cabello empapado pegado al rostro, los pies desnudos sobre los charcos. Las luces de la ciudad parpadeaban como si la electricidad ya no supiera sostener la realidad. Debía regresar al lugar donde todo comenzó, a la casa de los Echeverría. Atravesó las calles desiertas, donde las sombras parecían caminar más rápido que ella. Las ventanas estaban cerradas, pero sentía miradas, ojos invisibles desde cada rincón, desde cada reflejo. Valdeombra ya no era una ciudad, era una conciencia viva que respiraba por la lluvia. Al llegar a la casa, la puerta ya estaba abierta. La lámpara del salón brillaba con una luz pálida, como una vela a punto de apagarse. La mesa seguía servida, pero ahora, además de los platos mohosos, había otro objeto, un espejo redondo, el mismo que usó para enfrentarse a sí misma. Estaba limpio, brillante, como si nunca lo hubiese tocado. Frente al espejo, un cuaderno abierto, igual al suyo, pero con palabras que no había escrito. Clara H. Mendoza, olvidada el 13 de febrero. Reflejada el 14. Resistida el 15. Finalizada el 16.
Hoy es 16, susurró. El cuaderno que traía tembló en sus manos. Debía escribir su final, pero sabía que cualquier cosa que escribiera podría no tener regreso. Subió lentamente al segundo piso. Las escaleras crujieron, como siempre. En el pasillo, la lluvia golpeaba con furia el ventanal. Frente a ella, el espejo de cuerpo entero. Y en él, la otra Clara, la pálida, la que nunca escapó. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Clara. Lo mismo que tú, respondió su reflejo. Ser real. Yo soy real. ¿Lo eres? La figura atravesó el espejo sin romperlo. Ahora estaban frente a frente. Dos versiones del mismo rostro. Una marcada por la memoria, otra por el olvido. Solo una puede quedarse, dijo la voz hueca. Solo una puede escribir el final. Clara abrió su cuaderno. La otra hizo lo mismo. Ambas comenzaron a escribir al mismo tiempo. Pero mientras Clara trazaba con palabras su historia, la otra Clara dibujaba símbolos oscuros, extraños, como raíces creciendo entre las letras. La tinta se derramaba como sangre. La lluvia comenzó a entrar por el techo, por las ventanas, por las paredes. Valdehombra entera se filtraba dentro de la casa. «Tú no exists», gritó Clara. «Soy lo que tú dejaste. Soy la aluvia que nunca olvidaste. Entonces me recordaré a mí misma». Clara arrancó la última página del cuaderno y escribió con furia. «Yo soy Clara H. Mendoza. Fui marcada por la lluvia. Enfrenté al reflejo, recordé a los olvidados. Y ahora elijo vivir». La otra gritó. Un grito sin sonido. Su cuerpo comenzó a deshacerse en hilos de agua, evaporándose con cada palabra escrita. El espejo tembló. El reflejo se fragmentó en 1000 pedazos. El cuaderno brilló con luz propia. Y Clara cayó. Despertó en su cama. Sin cuaderno. Sin lluvia. El sol entraba por la ventana. Cálido, real. Valdehombra estaba seca. Por primera vez, los árboles no lloraban. La ciudad respiraba. Clara se vistió lentamente, sin palabras. Abrió la puerta. Los vecinos salían también, confundidos, mirando al cielo. Un niño señaló el sol con la boca abierta. «¿Qué es eso, mamá?» La mujer lo abrazó sin saber qué decir. Clara caminó hasta la plaza. La estatua seguía allí, pero ahora sostenía un paraguas cerrado. A sus pies, una nueva inscripción. A los que recordaron, a los que se enfrentaron a la lluvia, a los que regresaron. Sintió paz, pero al girarse para volver a casa, vio algo en el banco del parque. Un cuaderno negro, abierto, en blanco. Clara lo cerró con delicadeza y lo dejó donde estaba. No todos los finales necesitan escribirse, y algunas lluvias solo duermen, esperando. Fa.